¿no? Ya. Entonces, bienvenido a una nueva edición del seminario de pregrado de la UC. En esta ocasión vamos a tener una charla de estadística, la cual la va a dar un gran profesor de la Facultad de Matemáticas, que se llama Danilo Álvarez, y nos va a hablar sobre el algoritmo secuencial de Monte Carlo, que es una estrategia de simulación que a veces se puede aplicar en contextos bayesianos, ¿sí? Bueno, entonces, ojo ahí para las personas que vayan a tomar simulación estocástica o métodos bayesianos o cursos parecidos. Entonces, para contarle un poco del profe, él estudió matemática aplicada a la computación en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Después hizo su magíster en bioestadística y doctorado en estadística, y ambos en la Universidad de Valencia, en España. También hizo un postdoctorado en bioestadística en la Universidad de Harvard, y actualmente, desde el 2018, es profesor asistente en la UC. Y también es miembro de la Sociedad Chilena de Estadística, la SOCHE. Así que después de la charla y de que hayan dudas, él nos va a contar un poco sobre su experiencia en pregrado, posgrado, a qué se dedica y contarnos un poco sobre la SOCHE. ¿Ya? Así que dele nomás. Perfecto, pues muchas gracias, Vanessa. Y bueno, y la parte de la SOCHE también las posibles colaboraciones con la Sociedad Sí. Chilena de Estudiantes de Estadística, ¿no? Bien, bueno, voy a contar un poco parte de mi línea de investigación en un contexto un poquito más aplicado de las cosas. Y bueno, creo que lo primero es entender que en estadística por lo menos hay dos grandes grupos así de metodología, de modelamiento, de un montón de cosas, de métodos y todo, que básicamente son los métodos clásicos o frecuentistas, y por otro lado, los bayesianos, ¿sí? Entonces lo que voy a contar hoy está del lado de los bayesianos, ¿sí? Pero antes de empezar, quería comentar una cosa de la SOCHE con ustedes. Bueno, como comentaba Vanessa, soy parte de la SOCHE, soy vicepresidente de la Sociedad Chilena de Estadística. Y bueno, acá sale como todo el directorio de la SOCHE, el presidente, el secretario, el tesorero. Bueno, en la Católica teníamos también el tesorero, que es Eduardo Alarcón, un estudiante de doctorado. Y bueno, más que nada, les quería comentar que la SOCHE está organizando un workshop ahora para entre el 12 y el 14 de agosto, que es el primer workshop de las contribuciones de posgrado, ¿sí? Al final quería comentar también, hacer como hincapié con el tema que está de moda ahora en Facebook, gracias a Cristóbal, ¿no? Que despertó ahí la chispa en todo. Que estamos pensando también en hacer una versión de pregrado, ¿sí? De contribuciones de pregrado, que también creo que sería interesante tener una actividad así a nivel nacional. Y si uno se mete en la página de la SOCHE, en la parte inicial ya sale como el workshop. Bueno, voy a empezar aquí otra vez, simplemente para presentar. Sale acá el workshop, más informaciones, lleva a esta página, ¿sí? El workshop es gratis, ¿sí? Para hacer la inscripción, simplemente hacer clic acá y meter la información. Bueno, si uno quiere un certificado y no es socio de la SOCHE, sí hay que pagar alguna cosa, pero para asistir no hay que pagar nada. Acá tenemos como las sesiones, más o menos organizadas por temas. Entonces, estadística espacial, serie de tiempo, hay algunas charlas, los resúmenes también sale aquí. Después, el segundo día, teoría de distribuciones, métodos diagnósticos. Hay algunas charlas también, el 13 de agosto. Y el 14 también hay para la parte de educación y aplicaciones, ¿sí? Entonces, creo que es una buena oportunidad para mirar un poco lo que se está haciendo en Chile a nivel nacional en magíster y doctorado.
Interesante que hay harta gente de magíster también que va a presentar. Supongo que no todos saben, pero la SOCHA también está en Facebook. Tenemos nuestro perfil ahí como Sociedad Chilena de Estadística. También hay un grupo que se llama SOCHA en Facebook también. Entonces una cosa es el perfil de la SOCHA, otra cosa es el grupo SOCHA que tenemos ahí. Bueno, además estamos en Instagram y también en Twitter, ¿sí? Por si acaso. Bien, ahora sí, sobre la charla. Bueno, yo envié el título y tenía un resumen, tenía las cosas en inglés, pero bueno, creo que más o menos se entiende todo y además después vamos a tener fórmulas y así que las fórmulas son universales, ya no importa el idioma. El tema que voy a contar un poco tiene como objetivo presentar un poco los métodos secuenciales de Monte Carlo, que, bueno, voy a utilizar la sigla SMC, ahí, que básicamente es una forma dinámica o secuencial de actualizar la información o actualizar el conocimiento que uno tiene con respecto a los parámetros de un modelo. Entonces, básicamente tengo nueva información, necesito actualizar mi inferencia, actualizar lo que conozco, entonces puedo utilizar un método secuencial. Y el más conocido, el más famoso, es el método secuencial de Monte Carlo. Un poco para entender el funcionamiento del método, voy a explicar un poco cómo funciona el algoritmo Metropolis-Hastings, que es un algoritmo, por lo menos en el mundo bayesiano, es el algoritmo más famoso, más conocido, está en todas las partes. Entonces voy a explicar la idea del algoritmo, cómo funciona. Vamos a hacer ahí juntos algunas iteraciones de este algoritmo. Después explicar una idea de cómo funcionan los métodos de partículas, basados en partículas. Eso tiene mucho que ver con métodos secuenciales, porque es otro nombre, así más o menos para lo mismo, y tiene mucho que ver con el tema de actualizar la información de forma dinámica. Entonces también vamos a ver cómo funciona, tener una idea intuitiva de este método. Y al final, analizar cómo todo eso funciona en modelos estáticos. Acá pongo estáticos entre comillas, porque estáticos acá lo que significa es que los parámetros no cambian a lo largo del tiempo. Entonces no hay un subíndice t, por ejemplo. Entonces, los parámetros son los que son, lo único que cambia es su estimación cuando uno tiene más o menos datos. Pero en esencia no hay un subíndice t. Entonces, este es como un resumen, la visión general de lo que vamos a ver. Bien, la charla está dividida con una introducción de un par de diapositivas, simplemente para motivar el problema. Después ya entramos en el contexto del algoritmo, o del esquema Metropolis-Hastings. Después miramos la idea de cómo funciona el filtro de partículas, o métodos basados en partículas. Y después ya con una aplicación de un método secuencial y algunos comentarios. Ya, lo primero, la motivación viene del mundo bayesiano. ¿Ya? El mundo bayesiano, esta ecuación resume prácticamente todo. Lo que es la estadística bayesiana a nivel de notación. Acá básicamente lo que tenemos, bueno, es el símbolo de proporcional, creo que lo conocen. Pero básicamente lo que queremos saber es, queremos aprender de un parámetro θ, dado los datos. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Y lo que tenemos acá es básicamente una forma de calcular o de aprender de los datos, que sería esa primera parte, que en estadística llamamos de verosimilitud, likelihood,
pero bueno, es un nombre. Entonces es una forma de evaluar lo que tenemos, lo que nos dicen los datos. ¿Sí? Eso por una parte. Y acá tenemos el pi de teta, es una distribución, entonces es lo que conocemos de teta antes de aprender de los datos. ¿Sí? Y acá f de los datos es una función, simplemente una función que normaliza todo eso para que eso todo sea una distribución. Entonces, básicamente, para integrar 1 en todo el intervalo que tenemos, eso es una función que hace este trabajo. Pero para nosotros, lo más importante es esa parte, lo que está el denominador. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos a la izquierda es lo que vamos a conocer de este parámetro una vez que tengamos los datos. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar este pi acá de distribución a posteriori. ¿Sí? A posteriori porque es después que conocemos la información de los datos. ¿Sí? Y por acá, en el otro extremo, tenemos esta función, que es la verosimilitud, y esa función que es la distribución a priori. ¿Sí? Entonces acá tenemos como los 3 elementos principales del mundo bayesiano. Distribución a posteriori, distribución a priori y la verosimilitud. ¿Sí? Y bueno, la característica que tenemos acá es que eso es una distribución. Si es una distribución, tiene que cumplir con los requisitos de una distribución, que sea mayor o igual a 0 en todos los puntos del espacio, y que la integral en todos los valores del espacio sea igual a 1. ¿Sí? Y eso también es una distribución, pero eso no es una distribución, la f no. ¿Sí? Entonces, solo para tener en cuenta, es en nuestra función de verosimilitud. Eso es lo que tenemos. En contraste a la estadística clásica o la frecuentista que yo comenté al principio, la estadística clásica no utiliza esta información a priori que tenemos aquí. Entonces, simplemente la estadística clásica está basada en la información de la verosimilitud. Por eso siempre tenemos como el maximizar la verosimilitud como método, o mínimos cuadrados, todas estas cosas utilizan como referencia esa función. Entonces, nuestra función es una función de verosimilitud. Entonces, ese es el contexto que tenemos. Y acá lo que queremos hacer es simplemente lo siguiente. Queremos actualizar la inferencia. En este contexto, actualizar la inferencia, ¿qué significa? Actualizar la posteriori, lo que conocemos. Lo que queremos conocer con los datos. Esa es la parte que queremos actualizar. ¿Sí? Entonces, al final lo que queremos hacer es actualizar el procedimiento inferencial combinando de alguna forma la nueva información que vamos a tener. Entonces, si tengo una información más, un dato más, con la información que teníamos antes. ¿Sí? Entonces, acá la estructura esa del teorema de Bayes es simplemente pensando en una información de datos. Pero ahora tenemos un contexto que vamos a tener más de una, de forma secuencial. Entonces, si pensamos en este problema, en un paso 1, lo que tenemos es una cantidad de datos, no necesariamente hay que ser una pura información, puede ser un conjunto de datos y uno. Acá. Y queremos aprender de este dato para actualizar nuestra información de este parámetro. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, por el teorema de Bayes, acá, que presenté arriba, sabemos que tenemos esta relación entre la posteriori, la priori y la verosimilitud. Entonces, sabemos que podemos aproximar eso de esa forma. Ok, eso es aplicar una vez el teorema.
Entonces podemos hacer inferencias, después la forma de calcular valores de interés es simplemente basado en esta información, en esta posteriori que tenemos acá. Podemos calcular media, mediana, cuartiles, toda la información que necesitamos. Pero en general lo más complicado es obtenerla, ¿sí? Una vez que la tengamos, ya podemos derivar cosas de ahí. Ya, bien. Entonces tenemos esa información en un tiempo 1. Pero en un tiempo 2 tenemos una nueva información, un I2, ¿sí? Acá simplemente la forma de escribir es, podemos reescribir esta información pensando en dos informaciones ahora condicionadas. Entonces la primera, quizás puedo escribir acá una cosa con una letra terrible. Esa información podemos escribirla así, inicialmente. Y después reescribir esta información igual que sale ahí. La ecuación es simplemente una forma condicional de escribir todo eso. Entonces, partimos con que sale en color rojo y después despejamos el I, escribimos de forma condicional y sale así. Bien, esa es la forma de escribir esta cosa que vamos a utilizar. Pero si uno mira lo que tenemos acá, esa parte acá es exactamente lo que teníamos antes. De la posteriori, el tiempo 1. ¿Sí? Entonces simplemente podemos reescribir eso así, ¿no? Simplemente estamos aprovechando la información del tiempo 1 en el tiempo 2, para que tenemos más información. Entonces simplemente lo que hay que hacer acá es actualizar la información que tenemos con la verosimilitud de esa forma y utilizar la distribución a posteriori del tiempo 1 como distribución a priori del tiempo 2. Esa es la gracia del mundo bayesiano. La forma de actualizar acá es como muy intuitiva. ¿Sí? Entonces, utilizar la información de ayer para actualizar a lo que conozco hoy. Simplemente pensando así. El problema. ¿Cuál es el problema en hacer eso? En general, o en los casos más interesantes, esa distribución que tenemos acá no tiene una forma cerrada. Entonces, en los cursos en general hacemos las cuentas a mano y todo sale bonito, son distribuciones conjugadas y todo funciona. Eso en general, no sé, es una distribución normal y todo sale bonito. Pero en problemas un poquito más complejos, eso no pasa. Entonces lo que vamos a tener acá es simplemente una aproximación, pero una aproximación con valores de una muestra. ¿Sí? Entonces es básicamente un conjunto de valores que forman una muestra y necesitamos de alguna forma combinar esta información, que son puros puntos, con esta función. Y eso ya no es tan sencillo de hacer. Entonces, ¿qué suele hacer la gente? En contextos más o menos sencillos, lo que hace es, entonces, en lugar de aprovechar la información de mi primer ajuste o de mi primer posteriori, del tiempo 1, lo que hago es juntar los datos del tiempo 1 con los datos del tiempo 2 y volver a ajustar mi modelo. Entonces, lo que se hace acá es no aprovechar la información del tiempo 1 y simplemente juntarla con la información del tiempo 2 y volver a ajustar todo otra vez.
Eso es justo lo que queremos evitar. Porque, claro, si es un problema sencillo, si el modelo es sencillo, si no tarda nada hacer eso, entonces da lo mismo, volver a ajustar otra vez con más datos, con una nueva información, puedo hacerlo. Pero en casos complejos, y complejos acá hay como 3 contextos que voy a comentar después, pero complejo puede ser que el modelo sea complejo, entonces tarda mucho para ajustar y calcular todo eso. El segundo contexto es cuando los datos son complejos, y los datos complejos puede ser desde estructuras raras de datos, puede ser que de alguna forma tengan que combinar información de texto con tablas, con, no sé, con otras cosas. Entonces, eso es como estructura de datos complejos. Pero también puede ser que el hecho de que son muchos datos también tenga una estructura compleja, pero compleja a nivel de procesar esta información, no compleja en su forma, su llegada de datos. Y entonces ahí tenemos 2 formatos que pueden ser complejos. Una, modelo, otra, dato. Y claro, el peor de los casos es cuando el modelo es complejo y los datos son complejos. Y ahí sí, en general, se puede pensar en contextos de utilizar métodos secuenciales. Bien, bueno, para motivar, entonces, era más que nada partir del teorema de Bayes y más o menos mirar cómo funciona la actualización de las cosas. Entonces, conocemos algún tipo de información, podemos calcular la distribución a posteriori, que sería esta distribución cuando combinamos de alguna forma los datos que tenemos con la información a priori, y cómo podemos hacer eso de forma secuencial, que desde el punto de vista bayesiano es bastante intuitivo, pero quizás no sea tan fácil hacerlo en la práctica. Bien, y ahora viene una parte, creo que súper importante desde el punto de vista computacional, el mundo bayesiano, que es el esquema o el método, algoritmo Metropolis-Hastings. Bueno, Metropolis-Hastings son 2 personas que Metrópolis partió planteando el algoritmo, después Hastings como extendió la idea, y son los 2 que llevan el nombre del algoritmo. Acá lo que podemos pensar es que tenemos una distribución que queremos aproximar, ¿sí? Vamos a escribir esta distribución como pi de teta, ¿sí? No hace falta pensar en el pi de la diapositiva anterior. Acá simplemente hay que pensar, quiero aproximar una distribución de probabilidad, pi, y que su parámetro es teta, ¿sí? Entonces, pi de teta es la distribución que queremos aproximar de alguna forma. Y en este caso en particular, vamos a suponer que no podemos utilizar 3 métodos. Simulación directa, es decir, pi no es una distribución conocida o super estándar que está implementada en R, en Python o en otro programa. Entonces no puedo simularla directamente. Eso es lo primero. El segundo es que tampoco puedo simularla desde el método en la inversa. El método en la inversa simplemente es una forma de escribir la distribución acumulada de nuestra función, y a partir de la inversa de esta distribución vamos simulando valores de una uniforme 0,1, y de esta uniforme 0,1 cada valor nos genera un valor de la distribución que queremos simular. Entonces tampoco podemos aplicar eso por la estructura de la distribución. Y el tercer punto es que tampoco nos funciona el método de aceptación y rechazo. El método de aceptación y rechazo básicamente es, tengo mi distribución y propongo una distribución que está por encima de ella, en todos los casos. Entonces, como que cobre todos los valores posibles, está por encima,
Y entonces voy muestreando de esta distribución y voy probando si acepto o rechazo el valor que estoy proponiendo. ¿Sí? Y entonces tampoco podemos hacer eso. Entonces no podemos hacer ninguna de las tres cosas. En este caso, entonces, necesitamos de lo que llamamos el mundo bayesiano, de los métodos MCMC. Y dentro del mundo MCMC es donde está el Metropolis Hashing. Es un caso particular. Acá hay como dos grandes modelos o propuestas, que la primera es un algoritmo que se llama GibbsSampling, que es un caso particular de Metropolis Hashing. Y el segundo, que es lo que estamos interesados, es el caso del Metropolis Hashing. Eso en cualquier curso, no sé, de temas computacionales, de estadística o estadística bayesiana, siempre va a salir los métodos MCMC y en particular los dos que salen. Y encima podemos agregar una característica más para el Metropolis Hashing, que después vamos a ver qué significa eso, que sea independiente o de caminos aleatorios o random walk, ¿sí? Que son dos posibilidades. Y más recientemente tenemos una propuesta más bastante robusta que se llama INLAP, Integrated Nested Laplace Approximation. Es un método, bueno, el método en sí está basado en integraciones utilizando la aproximación de Laplace, y que es bastante conocida, pero utilizando dentro del contexto bayesiano para aproximar distribuciones a posteriori, es una cosa más reciente, así como los últimos 10, 15 años, más o menos, que empezó el desarrollo con todo eso. Pero lo pongo ahí como nota porque después vamos a utilizar una librería que tiene implementada esta versión. Bien, entonces tenemos ya un contexto. Tenemos una distribución que queremos aproximar de alguna forma. No podemos utilizar métodos estándar. Y más o menos la solución sabemos que va por el GibbsSampling o el Metropolis Hashing. En este caso, aunque vamos a analizar un caso, una aproximación sencilla, y probablemente no necesitamos de nada muy sofisticado, vamos a utilizar el Metropolis Hashing más que nada para ilustrar su funcionamiento. Bien, el algoritmo es eso que da la gana. Entonces, es uno de los algoritmos más importantes que hay en el mundo bayesiano, y la gracia que tiene es que es súper sencillo de entender cómo funciona. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que va a hacer el algoritmo es, en un paso 1, vamos a muestrear, o vamos a definir el parámetro θ. Es el parámetro que queremos de alguna forma sacar su distribución, la distribución de sus valores posibles. Ya que no podemos conocer así de forma cerrada todo eso, vamos a intentar aproximar su distribución. Entonces lo que tenemos ahí es una estructura de repetición, el for, ahí es simplemente una estructura de repetición que va de 1 hasta n. Y acá es lo que tenemos de más importante en este caso, que es una distribución Q, se llama. Bueno, yo la llamo así. Que es una distribución que de alguna forma vamos a simular valores de esta distribución. ¿Sí? Entonces, vamos a simular valores de esta distribución. Esta distribución tiene que ser una distribución fácil de simular, porque si no, no tiene sentido. Entonces, vamos a simular valores de esta distribución. Entonces, simulo un valor θ estrella de esta distribución. Con este valor θ estrella, podemos calcular la probabilidad que este valor que hemos simulado de esta distribución es un valor creíble o no
que venga de la distribución que efectivamente queremos simular, que es nuestra distribución pi. ¿Sí? Entonces, la forma es simplemente, si elegimos un valor de teta acá, que es muy probable que sea un valor que puede ser un valor simulado de pi, aceptamos este valor, ¿sí? Con esta probabilidad. Esta probabilidad se describe de esta forma. Y si no, sigo con el mismo valor que tenía antes. Entonces acá el paso inicial, hemos definido un valor inicial para teta. Acá, si el valor que simulé es un valor creíble, para que venga de esta distribución pi, lo acepto. Y si no, lo rechazo. Rechazar en este sentido significa sigo con el mismo que tenía antes. ¿Sí? Y acá viene la expresión o lo que da toda la gracia a este método. Es la forma de calcular este parámetro ρ que tenemos acá. Entonces, el parámetro ρ, por la forma que está definido, está en un intervalo 0,1. ¿Sí? Entonces, sí que podemos considerarlo así, como una probabilidad acá. Entonces, simplemente lo que tenemos es, vamos a calcular el valor de teta estrella en nuestra función pi. Entonces, ¿se acuerdan? Pi es lo que queremos aproximar. No sabemos simular valores de pi, pero sí podemos evaluar valores en pi. ¿Sí? Eso es importante acá. Entonces, evaluamos este valor de teta estrella en pi, nos sale un valor. Evaluamos este valor de la iteración anterior, entonces la primera iteración sería este valor inicial, también en pi, entonces vamos a tener otro valor, y acá analizamos el valor de pi de teta inicial en nuestra función q, que hemos definido, y también el teta estrella en esta función q. ¿Sí? Acá siempre se define el q como una función condicional básicamente al valor anterior que teníamos. Al valor anterior, el valor que estamos proponiendo, simulando acá. ¿Sí? Eso es importante, después vamos a ver una simplificación de este cálculo, si q tiene alguna característica específica. Pero acá entonces, básicamente lo que vamos a tener, o lo que tenemos que evaluar, es esta cosa. ¿Sí? Y bueno, en la práctica no evaluamos así directamente, evaluamos siempre con el logaritmo. ¿Sí? Aplicamos el logaritmo acá, simplemente porque tiene más estabilidad computacional. Si estos valores son muy pequeños, por ejemplo, entonces para evitar problemas computacionales en general, trabajamos con el logaritmo. ¿Sí? Y claro, el logaritmo acá simplifica también las cosas, porque al final vamos a tener sumas de cosas, bueno, suma o restar algunas cosas, pero es la forma de hacer este cálculo. ¿Sí? Entonces, el algoritmo, la estructura es esa. Entonces, bastante sencilla, quizás puede ser un poco enredado entender esta parte de calcular el mínimo de todo, pero con un ejemplo creo que queda súper claro cómo funciona. Bien, el caso particular que tenemos acá es un caso que efectivamente no necesitamos de todo que voy a utilizar o que voy a presentar, porque nuestro objetivo es simular una distribución normal estándar. Eso se puede hacer con cualquier software estadístico, incluso con Excel, con cualquier cosa se puede hacer. Pero creo que a nivel didáctico, creo que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, nuestra misión es simular una distribución normal estándar. Estándar, acá, que la mayoría sabe, pero estándar significa que la media es 0
y la variancia o el desvío, o la desviación típica, es 1. ¿Sí? Eso es la definición de lo que es una distribución estándar normal. Bien, entonces lo que necesitamos definir es nuestra distribución propuesta. Si uno vuelve un paso hacia atrás, eso es lo que estoy llamando de distribución propuesta, ¿sí? La Q. Entonces, claro, necesitamos definir una Q que sea sencilla, que sea fácil. Claro, si estamos con un ejemplo que queremos utilizar o simular una distribución normal, no voy a utilizar una normal porque se supone que no sé simular de una normal. Bueno, acá simplemente otros nombres para esta distribución propuesta, que puede ser distribución instrumental o de saltos. Y entonces lo que podemos hacer es una uniforme, ¿sí? Que sería como la distribución súper sencilla que podemos utilizar. Y la uniforme podemos definir con uno de los casos particulares que teníamos. No sé si se acuerdan, pero el Metropolis Hastings tenía la opción independiente o round the walk, ¿sí? Entonces, lo que vamos a utilizar de distribución propuesta es un uniforme. ¿Qué significa tener un uniforme? Significa que, dado el valor que yo tenía en la iteración anterior, por ejemplo, voy a perturbar un poquito, ¿sí? Este valor. Y voy a perturbar a la izquierda o a la derecha dependiendo del valor de epsilon que uno define. Pero básicamente tenemos una uniforme que está ahí centrada en 0 y podemos ir menos epsilon o epsilon de rango, en el rango de esta uniforme, ¿sí? Eso es lo que tenemos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar alguna cosa así? Porque la uniforme es una distribución simétrica, ¿sí? Entonces, si estamos en el punto central, da lo mismo ir hacia la izquierda o a la derecha. La probabilidad es la misma, por la simetría que tiene una distribución así. Bueno, eso pasa también con la normal, o con la distribución T, o con varias distribuciones, ¿sí? Porque simplemente tenemos un punto que tiene el pic ahí, y después bajar a la derecha o a la izquierda es lo mismo, tiene la misma probabilidad, ¿sí? Entonces, esa es la característica de simetría. Y lo que tiene de interesante la característica de simetría es que podemos considerar que Q de Y dado X es igual a Q de X dado Y. Eso es interesante porque si nosotros estamos en un determinado punto de esta distribución, si estamos acá y tenemos esta distribución acá y vamos un poquito a la derecha o a la izquierda, no sé cómo me ven, si estoy en este punto acá y tengo la distribución acá, da lo mismo volver acá. Entonces, eso es más o menos la idea de simetría. Y si miramos la ecuación que teníamos antes, si esta cosa es simétrica a esa, eso se cancela, ¿sí? Entonces, simplificamos un poquito lo que teníamos. En ρ simplifica, ya no necesitamos involucrar a nuestra distribución propuesta. Y tenemos simplemente eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar en nuestra implementación del algoritmo. Bien, el algoritmo. Ahora ya en pseudocódigo, ya que creo que es más fácil de pensar en cada paso. Lo que sale en color naranja es nuestro parámetro θ, que vamos de alguna forma simular valores para él que va a aproximar la distribución normal estándar. Entonces, sus valores de alguna forma va a aproximar esta distribución, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con las definiciones. ¿Se acuerdan que vamos a utilizar una uniforme, ¿sí? Para ir para la izquierda o la derecha en la hora de perturbar? Entonces vamos a definir un uniforme con
con el parámetro 0,5. Entonces vamos 0,5 a la izquierda o 0,5 a la derecha, del punto que estamos. Vamos a definir un valor inicial para θ. ¿Sí? Este valor lo pongo así, como 0, pero podría ser cualquier valor. Lo único es que si estamos muy lejos de la distribución que queremos aproximar de alguna forma, o de la media, de la mediana, va a tardar más el método, pero debería convergir igual. Entonces vamos a definir que el θ, ese, empieza con un valor 0. ¿Sí? Entonces, en la primera iteración tenemos un 0 acá. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es evaluar nuestra distribución que queremos aproximar, que se acuerden que es una distribución normal, estándar. Acá voy a trabajar siempre con el logaritmo, por temas computacionales, de aproximaciones, de hacer cálculo, es más estable. Y voy a calcular este valor. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que tenemos acá es, por ejemplo, nos salió eso, menos 0,92 casi. ¿Sí? El valor del logaritmo de nuestra distribución normal. Ahí. Calculada en 0. El valor es 0. Bien, entonces ahora entramos ahí en nuestro algoritmo. ¿Sí? Lo primero que hacemos, ¿qué era? La perturbación. ¿Sí? Entonces tenemos que el θ y menos 1 es 0, porque si empezamos con 1, la iteración anterior era este valor que teníamos acá. Entonces, 0. Entonces simplemente vamos a mover un poquito a la derecha o a la izquierda, dependiendo del valor que sale de nuestra uniforme, menos 0,5, 0,5. Entonces, sale un valor ahí que, por ejemplo, es ese que sale ahí, un 0,0323, y ese es nuestro valor propuesto. Entonces, θ estrella es este valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos este valor de θ estrella en nuestra distribución que queremos aproximar. ¿Sí? Sale este valor. Entonces, ¿se acuerdan que estamos trabajando con logaritmo? Entonces, lo que teníamos antes acá, que es esta división, esta fracción que tenemos acá, entonces ahora se resume a uno menos el otro, porque estamos en escala logarítmica. Y la resta entre los dos sale este valor, que simplemente es este valor, utilizando este valor y este valor. ¿Sí? Nos sale eso. Bien. El algoritmo, ¿qué hace? Tiene que aceptar o rechazar ese valor de ρ. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hacemos con un valor de un uniforme. Simplemente, si ρ tiene que estar en un intervalo logaritmo de 0 y logaritmo de 1, entonces aplicamos el logaritmo a un uniforme, entonces sacamos un valor acá aleatorio y miramos si este valor es menor que ρ. Si es menor, si aceptamos el valor que hemos simulado de θ estrella, si no, mantenemos el anterior. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, sí, vamos a suponer que el valor que salió de la uniforme, si es menor, el logaritmo de este uniforme es menor que el ρ que tenemos ahí. ¿Sí? Si es menor, entramos. Si entramos, fíjense que actualicé acá. Entonces, acepto que mi valor de θ simulado en esta iteración, sí es este valor. Entonces, tenemos acá ya dos valores de θ. El inicial, que era 0, y el segundo valor, que es 0,0323. ¿Sí? Actualizamos también el logaritmo de la verosimilitud con este valor, simplemente para no tener que recalcular a cada iteración. Y tenemos este valor, que era lo que teníamos acá. ¿Sí? Y volvemos en la próxima iteración. Entonces ahora en la próxima iteración, el θ de i menos 1, que ahora
eso vale 1, ¿no? Porque y es 2 en la segunda iteración. Tiene este valor que sale arriba y la uniforme nos entrega a un valor que sumado con este es eso. Utilizamos este valor para calcular la log-verosimilitud, que es de nuestra normal, sale eso. Acá hacemos este cálculo otra vez, ¿sí? Y chequeamos si cumple eso, ¿sí? Vamos a suponer que ahora no cumplió. El valor de la uniforme, el logaritmo de la uniforme es mayor que este valor de ρ, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Saltamos todo eso y decimos que no vamos a mover. Vamos a seguir con el mismo valor de antes. Entonces, ese valor que tenemos acá para teta se repite, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿sí? Eso hay que repetirlo muchas veces. Entonces, lo que hice fue crear un caso, una simulación que pase eso. Acá lo que sale en la línea negra es la normal estándar, ¿sí? Teórica. Y arriba el número de iteraciones que vamos utilizando. Y lo que sale, el histograma básicamente que sale ahí, es cómo vamos aproximando eso de una normal estándar, ¿sí? Después de cuántas iteraciones eso funciona, ¿sí? Ahí ya podemos ver que la aproximación ya es súper buena, ¿sí? Además, acá sale el punto negro, es la media de esta distribución naranja, y la media ya básicamente está en cero, ya. La verdad, hace rato que está ahí. Entonces podemos ver cómo este algoritmo funciona a nivel de las iteraciones y cómo aproxima una distribución. Claro, en este caso no necesitamos de nada de eso, porque es una distribución normal, estándar, súper sencilla y todo. Pero el funcionamiento del algoritmo es igual, independiente de la distribución que queremos aproximar. Entonces simplemente hay que saber calcular la verosimilitud o del modelo que tenemos, ¿sí? Entonces ese es como el truco principal acá en la hora de actualizar este algoritmo para un caso más complejo, porque los otros pasos son iguales, ¿sí? Claro, hay que pensar bien en esta distribución propuesta también, porque fíjense que eso es súper importante, la distribución propuesta, la uniforme. Imagínense que lo que queremos aproximar es una cosa que está muy lejos de esta distribución. Entonces, el algoritmo va a tardar mucho más para a cada perturbación se acercar más y más y más de los valores que efectivamente está esta distribución que queremos aproximar. Eso es súper importante tener en cuenta. Pero el funcionamiento del algoritmo es relativamente sencillo de entender. Sí, son pocos pasos y además la forma que escribí acá es casi como se hace en R, por ejemplo, o incluso en Python. Entonces debería funcionar. Bien, ¿por qué todo eso? Básicamente porque vamos a utilizar esa idea del Metrópolis Hashing para aproximar de forma secuencial las cosas. Entonces, más adelante vamos a ver cómo estas cosas se conectan. Bien, ya en teoría sabemos implementar en nuestro Metrópolis Hashing, ¿sí? Todos sabemos y ahora partimos para la próxima parte. La próxima parte es el filtro de partículas, ¿sí? Eso es súper interesante porque es un método también que hay, que básicamente es un método secuencial que está basado en Monte Carlo secuencial. Vamos a ver cómo funciona eso después. Y lo que hace es utilizar puntos de masa o representaciones de puntos de masa de una densidad, ¿sí? Aproximar de alguna forma eso, que es casi que la forma que funcionaba el método anterior, pero eso de forma secuencial.
Y en general es muy utilizado en enfoques online, en aplicaciones online. Acá hay algunos comentarios interesantes, que estos métodos, la verdad, su aplicación viene de contextos bastante complejos de estadística, que son modelos de espacio-estado o modelos markovianos ocultos, que son modelos bastante complejos, pero bastante útiles en el mundo de estadística. Y el contexto de aplicaciones, acá sí tenemos un montón, para todos los gustos. Entonces tenemos la parte de procesamiento de imágenes, señales, la inferencia bayesiana, que es el caso concreto que vamos a ver, la parte de machine learning también utiliza harto eso, y hay un montón de ejemplos ahí de aplicaciones. Y además, también lo que hay que tener un poco de cuidado, que estos métodos se llama filtro de partículas, pero hay muchísimos nombres, entonces derivaciones. Si uno encuentra Monte Carlo secuencial, también puede ser la misma descripción del filtro de partículas. O filtro Monte Carlo también puede ser. Entonces hay distintos nombres para lo mismo. Entonces el contexto es igual, que de alguna forma queremos actualizar la información secuencialmente. Eso es lo que queremos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí creo que no está muy claro cómo funciona eso, pero creo que con una ilustración queda mejor. Pensamos que en un tiempo cero, los puntos que salen ahí, vamos a imaginar que es una aproximación de una distribución. ¿Sí? De alguna forma queremos aproximar esta distribución y el tiempo cero no conocemos nada de esta distribución. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos con puntos en todo el espacio, o no en todo, porque no podemos, pero más o menos uniforme, ¿sí? Distribuido ahí. Entonces tenemos puntos ahí en distintas partes del intervalo que queremos de alguna forma sacar esta distribución. Bien, entonces no conocemos nada del tiempo cero. El tiempo 1 aprendemos un poco. ¿Cómo aprendemos un poco? Ahora tenemos datos. Entonces, hay que imaginar que estamos aproximando una distribución de un parámetro. ¿Sí? Entonces, el tiempo 1, la primera línea del tiempo 1, recibimos datos. Entonces, tenemos datos. ¿Qué hacemos con estos datos? De alguna forma, calculamos sus pesos. De alguna forma, entre comillas, porque de alguna forma es con la verosimilitud, la función de verosimilitud, que les había comentado al principio. Calculamos sus pesos y a partir de los pesos, ahí como actualizamos los puntos iniciales, la forma que estaban distribuidos los puntos iniciales. Entonces, antes estaba como en todo el espacio posible, toda la red. Y ahora, con el peso, ya cambia mucho, porque el punto que estaba más o menos acá, tiene un peso súper grande. Y los puntos que estaban en los extremos, ya tiene un peso menor. Entonces, el hecho de que hicimos esta combinación de lo que conocíamos antes con los pesos, ahora podemos formar o crear una distribución. Entonces, esa sería la distribución basada en los pesos. ¿Sí? Claro, nos interesa mucho tener simplemente 4 partículas. Voy a llamar partículas los puntos que salen. ¿Por qué? Si hago eso de forma interactiva, al final me va a quedar nada de partícula. Una pura partícula con un peso súper grande. Entonces no queremos eso, queremos mantener el mismo número de partículas o disminuir solo un poquito que teníamos al principio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer un resampling. Resampling es un remuestreo. Si tenemos ahora 4 pesos grandes, utilizamos la misma cantidad de partículas que teníamos al principio, hacemos un muestreo, pero poniendo más peso para esta región y nos sale una cosa así. ¿Sí? Entonces tenemos 4 puntos con pesos distintos y el peso distinto está representado por la cantidad de partículas que tenemos en este punto específico.
¿sí? Pero claro, para nosotros tampoco eso es muy interesante, porque si el valor que queremos aproximar de nuestra distribución, que es lo que está acá, son valores continuos, acá estamos aproximando una cosa que debería ser más o menos continua por valores en 4 puntos, simplemente. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de quedarnos con los 4 puntos que tenemos ahí, hacemos una pequeña perturbación en cada uno de ellos. Entonces, esta pequeña perturbación va a mantener la misma forma de la distribución, pero con más variabilidad entre los puntos. Entonces, al final lo que va a mantener es esta cosa acá, ¿sí? Entonces, ya queda como mejor esta aproximación. Y después, ¿qué hacemos? Ya finalizamos todo eso el tiempo 1. Entonces, el tiempo 2, simplemente tenemos más información y utilizamos la misma idea. Tenemos entonces las partículas acá, y ahora tenemos más información, entonces actualizamos los pesos acá, después hacemos resampling, después la perturbación, y así, de forma secuencial. Entonces, esa es la idea del método, ¿sí? ¿Cómo funciona en la práctica a nivel de algoritmo? Hay una propuesta de 2002 de Nicolas Chopin, que se llama IBS, algoritmo IBS, que lo que hace simplemente es, en un tiempo inicial, genera partículas. Entonces, las partículas que teníamos al principio, el eje horizontal, la generamos ahí, y todos los pesos son iguales, ¿sí? No importa los pesos. Y queremos aproximar una distribución que tenemos ahí, y en la primera iteración vamos a aproximar con estos pesos que hemos simulado, ¿sí? Y en este caso vamos a considerar que tenemos Q nuevos datos. Es decir, tenemos hasta aquí N0 datos, y ahora el paso siguiente vamos a tener Q nuevos datos, ¿sí? Y necesitamos de alguna forma combinar esta información. Entonces, ¿cómo combinamos esta información? Lo primero, si se acuerdan, peso, calcular los pesos. Entonces, calculamos los pesos utilizando la información nueva. Entonces, si uno mira acá, la información antigua terminaba en N0. El punto N0 era el último. Entonces, ahora partimos de N0 más 1 hasta la última observación. Entonces, esa es nuestra nueva observación, dado la anterior, ¿sí? Y lo que conocíamos del parámetro θ. Que al fin, la primera iteración no conocimos nada. Entonces, lo que hacemos es, actualizamos los pesos, que en la primera iteración los pesos son todos iguales, entonces básicamente es el valor que tenemos acá en U. Actualizamos los pesos, después hacemos resampling, que era la idea esa de muestrear los valores con más probabilidad o más peso. Y después hacemos la perturbación, que acá se llama move, pero es la perturbación que teníamos. Y eso es todo. Actualizamos los pesos, las partículas, si queremos llamar así, y si tenemos nuevas informaciones, repetimos todo eso, ¿sí? Pero la segunda iteración simplemente partimos de los pesos, recalcular los pesos, ¿sí? Eso es exactamente lo que vimos acá, pero en formato más de algoritmo. Acá es como más ilustrativo y acá cómo funciona cada paso. Esa es una propuesta de 2002. Fue parte de mi tesis trabajar con esta estructura de modelo de IBS, de algoritmo secuencial. De hecho, trabajé con Nicolas Chopin y hice una pasantía trabajando con él para desarrollar eso para mi modelo particular. Bien, esa es la idea del algoritmo. Pero, como les comenté al principio, hay 3 contextos de aplicaciones de todo eso. Uno, que es cuando tenemos muchos datos, ¿sí? El caso que los modelos son complejos,
y el caso que tenemos ambas cosas. Para la ilustración, ya para no complicar más la vida y que al final no les guste la estadística bayesiana, vamos a trabajar simplemente con muchos datos, ¿sí? Pero con un modelo más sencillo, para no tener que estar ahí muy pegado con la estructura del modelo. El modelo muy sencillo es una regresión lineal simple. Una regresión de toda la vida, creo que es el modelo más popular en el mundo. Y además el hecho de que es simple, nos hace más fácil la parte de visualización, ¿sí? Pero la característica principal para que sea bueno para nosotros utilizarlo es que vamos a tener muchos datos, ¿sí? El N es de 100.000. Bueno, dependiendo de la aplicación, 100.000 no es mucho. Pero vamos a considerar que 100.000 son muchos datos. Entonces, simplemente lo que tenemos es eso. Entonces, tenemos una variable de respuesta, un intercepto, beta 0, una pendiente acá, o un coeficiente simplemente, que está asociado a esta variable x, ¿sí? X vamos a simular de una normal con media 10 y una varianza 10, una varianza, una desviación, no sé. Creo que es una desviación típica. De 10, el intercepto, vamos a tomar un valor de 20, ¿sí? La pendiente, beta 1, 5, y vamos a simular valores para el error del modelo de una normal con media 0 y una desviación típica de 3. ¿Sí? Eso lo elegí así, simplemente para ilustrar. Bien, tenemos esta estructura entonces de modelo. En la práctica sale una cosa así. Es un ejemplo que efectivamente no existe, porque sale muy bonito. Si uno hace el curso de regresión o algún curso así ya de modelos con regresores, ya sabe que eso cumple todo. Así es como el caso, el típico ejemplo del libro, que la regresión lineal simple ajusta súper bien y cumple todos los supuestos. Pero de verdad no existe. Entonces tenemos esa estructura de datos. Entonces por acá tenemos la variable x, por acá la variable y los puntos salen así, distribuidos. Claramente una reta va a ser perfecto para eso. ¿Qué hicimos? Ajustamos este modelo de regresión con diferentes paquetes o diferentes librerías de R, ¿sí? O R o que se puede utilizar desde R. Winbugs es un software, la verdad, que se puede utilizar desde R, pero muy conocido en el mundo bayesiano, que no hay que implementar los métodos MSMC. Ya están implementados. Lo único que uno tiene que hacer es escribir el modelo en la sintaxis de Winbugs. Stern y JAX también, lo mismo. Son otras variaciones que hay de softwares, pero la idea es la misma. INLA, que era la primera que comenté al principio, que es una metodología robusta y súper reciente, que también hace todo eso. Y MSMC Regress es una función, un paquete, pero súper potente, que está implementada en R, y lo que pasa es que está muy bien desarrollada para ese tipo de modelo. Entonces después vamos a ver por qué estoy diciendo eso. Ya, bien, aquí lo que tenemos es la estimación puntual o la media para beta 0 es igual con todos los algoritmos, los métodos que tenemos acá, y el verdadero valor era ese. Entonces estamos bastante cerca, ¿sí? Beta 1, la estimación 5, básicamente el verdadero valor era ese, y la desviación típica, básicamente el valor verdadero. Esa es simplemente la configuración que hemos utilizado para estos métodos. No importa mucho acá, pero simplemente es el número de iteraciones que vamos a utilizar,
de estas iteraciones vamos a eliminar las primeras para no tener la dependencia del punto inicial. En este caso no estamos muy preocupados con la autocorrelación del algoritmo, es decir, una iteración puede ser que esté muy correlacionada con la siguiente, porque estamos utilizando todos los valores, pero no importa mucho porque la estimación es bastante buena y el contexto es bastante sencillo. Acá, más que nada, pongo esta información porque es una configuración mínima para ajustar estas cosas y sale bastante rápido en la práctica. Bien, entonces si uno mira los datos que teníamos, si ajustamos, sale una cosa así. Es decir, perfecto, ¿no? Básicamente. Entonces tenemos esta ecuación y así se ajustan los datos. Y hasta ahora no hemos utilizado nada secuencial. Pero el tema es que, ¿qué pasa si tenemos una nueva información? Un punto nuevo. En la práctica lo que se suele hacer es juntar los 100.000 datos de la primera iteración más un, entonces 100.000 y un, y volver a ajustar el modelo. Entonces, claro, sí, eso tarda mucho, agregar un punto y volver a ajustar es como, ¿para qué? ¿No? Claro, en este caso más o menos sabemos que no va a cambiar mucho la red, ¿sí? Pero probablemente va a cambiar un poquito la desviación estándar. ¿Sí? Ya, bien, entonces si miramos las distribuciones de cada caso, entonces tenemos el parámetro beta 0, se distribuye así, beta 1 se distribuye así, y el sigma del modelo, que era la desviación estándar del error, se distribuye así. Eso con los primeros datos, con los 100.000 datos, tenemos eso. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando agregamos una nueva información? Pasa eso. Entonces, claro, beta 0 y beta 1 se mantiene ahí porque son 100.000 datos contra uno nuevo. Entonces, bastante robusto y no va a cambiar prácticamente nada. Pero este nuevo punto, que parece ser un outlier, ¿sí? Que no sigue exactamente lo que teníamos al principio, sí que afecta la desviación, ¿sí? El sigma. Lo que sale en color azul es la aproximación utilizando cualquier uno de los métodos que presenté acá en la tabla. Cualquier uno sale así o muy, muy parecido con eso, ¿sí? Y utilizando el método secuencial, ¿sí? El método secuencial, ¿qué hace al final? Aprovecha el ajuste inicial y agrega como una nueva información, mezclando de alguna forma con los pesos y todo aquí, la distribución de cada uno de los parámetros. Y sale así, con la información, con el método secuencial. Es decir, si logramos actualizar todo eso, ¿sí? Si uno mira, bueno, acá los parámetros beta 0 y beta 1 sí que son idénticos, básicamente. Y a cuando teníamos 100.000 datos. Pero acá sí que hubo como movimiento hacia la derecha y sí logramos actualizarlo bien. Ok, entonces sí podemos actualizar con los métodos tradicionales y sí podemos actualizar con el método secuencial. Básicamente son equivalentes, si miramos hasta acá. Pero claro, ¿qué importa en este contexto? El tiempo. ¿Sí? Y el tiempo computacional, la diferencia es brutal. Porque WinBugs, acá, bueno, la escala está en segundos, entonces parece que no es mucho, pero WinBugs tarda mucho más que los otros métodos, las otras implementaciones. Viene después y después JAX. Y tenemos acá abajo 3 metodologías súper buenas, porque el tiempo es bajísimo en todos los casos. Si miramos más cerca, cada una de ellas, Inla y vuela, así como súper rápido, la forma que hace las cosas, y utilizando la función MCMC Regress, también es súper rápida, porque esta función utiliza algunos trucos que aproximan los valores iniciales y hace la convergencia mucho más rápido de las cosas. Pero a nivel de comparación, nosotros bajamos muchísimo más el tiempo, no la mitad, pero un 50% del tiempo de estos métodos. ¿Sí?
Entonces, claro, acá probablemente por el contexto de la aplicación no parece un gano muy significativo. Pero si tenemos un modelo complejo o incluso si los datos, si hay más datos, eso se puede, esta diferencia puede ser bastante relevante en el tiempo computacional. ¿Sí? Entonces simplemente la tabla ahí de comparación y ahora sí, bueno, acá simplemente mantenemos casi igual todas las cosas y solo el sigma que con el punto nuevo la estimación incluso sale mejor. En este caso, sale clavado el valor original. ¿Sí? Bueno, y a nivel de tiempo computacional, sí que la diferencia es harta con los tres primeros métodos, que tardan minutos, 45 minutos a 11 segundos. Entonces la diferencia es brutal acá. Aunque 16 segundos, 17 segundos, que sería con INLA o con MCMC Regress, también está bastante bien. Pero claro, para casos más complejos, sí que eso va a influir bastante. Como comentarios finales, bueno, lo primero, del enfoque secuencial, que es bastante útil en distintos contextos, principalmente si pensamos en casos de aplicaciones online, que uno tiene que actualizar a cada clic así de la persona o a cada información nueva que uno recibe. Entonces es bastante importante pensar en este enfoque. La inferencia rápida, que es una de las principales ventajas de este método, y que la implementación es relativamente sencilla, que son los pasos que les presenté al principio. Otra cosa interesante es que está muy poco explorado el contexto de modelos estáticos. Estáticos, la regresión lineal es un caso de modelo estático, que lo que comenté al principio, que son modelos que los parámetros no dependen del tiempo. ¿Sí? Entonces hay un montón de aplicaciones, toda la parte del curso de GLM, por ejemplo, son modelos estáticos, con parámetros estáticos en su forma estándar. ¿Sí? Se puede complejar más las cosas, pero sí que son estáticos. Acá es como una extensión de todo eso, que sería mezclar el método secuencial, el Sequential Monte Carlo, con métodos ABC. ABC son Approximation Bayesian Computation. ¿Sí? Son casos que no se puede escribir la verosimilitud, que era la función f que nosotros teníamos, de forma explícita. Entonces, no podemos evaluar el punto que estamos muestreando a cada iteración directamente de esta función. Entonces, hay que dar como un paso más, que este paso se llama ABC. ¿Sí? Entonces, se puede mezclar estas cosas. También se puede pensar en métodos secuenciales dentro del contexto de INLA, porque INLA, que era uno de los competidores que teníamos, no utiliza nada secuencial en su forma original. Y también entonces podemos pensar, si este método vuela a nivel no secuencial, si lo metemos secuencial, puede ser que va aún más rápido. Entonces eso también es una cosa interesante que se puede pensar. Y claro, algunas dificultades que hay, que eso pasa siempre con los métodos iterativos, que es cómo definir número de partículas, número de iteraciones para las perturbaciones. Porque no he hablado mucho de eso, la verdad nada, pero claro, el número de partículas que uno parte, que el número de puntos y todo eso, también es una cosa que hay que definirlo, ¿no? Con 1000 es suficiente, con 10.000, con 1.000.000, no sé, con 200. Entonces, es una cosa que hay que probar. ¿Sí? Y también incluso el número de iteraciones. Esas son cosas que hay que probar casi siempre en los métodos MCMC. Si muchas veces uno parte con un número de iteraciones, no converge, ahí hay que darle más y todo eso. Eso. Pues, gracias y ahora sí, que vengan las preguntas y comentarios. ¿Están ahí? Aquí Sí, estamos. aquí estamos. Bien. ¿Y hay algún comentario, pregunta?
Fabián levantó la mano. Sí, dale. ¿Se escucha? Sí. Oye, perdón, que justo se me desajustó el audio. Ya. Bueno, primero que todo, gracias por la charla. Se nota que puso entusiasmo y cariño en ella. Lo primero que me quedó dando vueltas fue que mencionó que este método servía para datos complejos. Uh-huh. Y si entendí bien, dijo que habían dos tipos de datos complejos. Unos que eran complejos por la forma en la que podían estar, una Sí. tabla, un grafo, no sé. Y otros que eran complejos porque eran complejos de procesar. Sí, bueno, aquí creo que en general mucho se habla de Big Data, por ejemplo. Bueno, Big Data es como la mezcla de por lo menos dos cosas, que una es la estructura de los datos, que es una estructura compleja, y otra cosa es el número de observaciones, que también es grande. ¿Sí? Entonces, claro, si uno lo traduce así de forma literal, piense que simplemente Big Data en el contexto de estadística son grandes volúmenes de datos, pero no necesariamente, también la estructura es un tema importante. Y claro, la estructura acá es un tema importante porque si uno tiene muchos datos y datos complejos, el modelo que uno tiene, el modelo estándar que uno tiene, sin pensar en secuencial, eso va a tardar para ajustar. Por el tema del procesamiento de estos datos dentro del algoritmo de estimación. No como el procesamiento previo, ¿sabes? Que uno tiene que manejar y organizar, limpiar los datos y todo eso. Después que ya está el modelo, tarda. Ya. Pero no está asociado a la forma en la que vienen los datos, no hay una asociación entre forma y complejidad de procesamiento. Sí, pero eso es previo. Es como el contexto de Big Data sería eso, de que, por ejemplo, información de texto que uno tiene que procesar de alguna forma, extraer información y todo, y otra información viene, no sé, de tablas, otra información viene de la página del gobierno, de otras fuentes. Entonces, este procesamiento no necesariamente va a impactar en el modelo. ¿Sí? Pero claro, una vez que uno tiene toda esta información, distintas fuentes de información, eso hace que el modelo sea más complejo ya por naturaleza, porque va a utilizar como distintas informaciones y intentar de alguna forma aprender de todo eso. Ya, bueno, sí se me aclara un poco el concepto. Y la otra duda como fuerte que me quedó fue que cuando presentó el primer modelo de Marco, o sea, perdón, de Monte Carlo. Metropolis Hastings. Sí. El método, sí. Bueno, o el anterior a eso. Sí, o bueno, aquí el ejemplo también sirve, porque aquí usted, por ejemplo, dice, voy a ir iterando para calcular mi teta, y yo tengo un método en el que lo acepto o no lo acepto, y para eso evalúa el teta en esta distribución que yo quiero modelar, que no conozco. Sí. Pero ahí lo que, la verdad, sí conocemos la estructura funcional de la distribución, pero no sabemos simular de ella. Es el Y aquí tema. esa es la duda que me quedaba, porque yo digo, claro, si no la conozco, ¿cómo puedo estar evaluando? Sí. Entonces, evaluar sí podemos. El caso que no podemos evaluar era como la extensión final. Cuando yo hablé de ABC, entonces si uno mira acá, el ABC sería este caso, que la verosimilitud es intratable. Intratable significa que no puedo evaluar directamente de ella. ¿Sí? Pero la mayoría de los contextos sí podemos evaluar. Es como, tengo una estructura compleja, no sé simular de esa estructura, pero sí sé evaluar. Un punto ahí. Claro, en este caso en concreto es no normal, no necesita
todo eso no necesita nada, pero si la verosimilitud que uno tiene acá es una cosa como súper rara, así, una distribución desconocida, una cosa desconocida, que viene de una distribución desconocida, ahí sí es interesante utilizar estas cosas. ¿Y cómo se hace en el caso que es desconocido? ¿Cómo evalúo? Si es que se evalúa, no sé qué se hace. El caso que es desconocido, que sería el ABC, hay como internamente, hay también un algoritmo de aceptación y rechazo. Pero aceptación y rechazo de cada valor que podría venir de esta distribución. Ya. O sea, es como Pero, un trocito más, así como un bloque más que hace ese paso. ¿y qué es lo que puede afectar en que esta likelihood sea bonita o sea fea? Bueno, la likelihood en general es fea, ¿sí? Aunque sea de una normal, la forma que se escribe y todo es un poco rara. Pero básicamente la forma en que se escribe, si se mezclan muchas cosas, en general es más complejo. Por ejemplo, que no sea una verosimilitud así de un modelo normal, un modelo gamma, un modelo multinomial, una cosa así, pero que sea una mezcla de muchas cosas, ya hace que sea más complejo. Y aquí siempre, independientemente de la complejidad del problema, siempre va a existir esta función de distribución. La verosimilitud, ¿no? O sea, claro. Sí, la verosimilitud siempre se puede escribir o de alguna forma mostrar de ella que sería el caso del ABC, pero en la gran mayoría de los casos siempre se puede escribir la verosimilitud, así explícitamente. Ya. Bueno, mi última pregunta era que cuando habla de los filtros de partículas, por partícula quiere decir observación, y segundo, ¿cómo se Por calculan los partícula, pesos? sí, por partícula sería un valor del parámetro, ¿sí? Entonces, a partícula para nosotros acá podría ser eso, ¿sí? El teta que tenemos, ¿sí? Entonces, lo primero es eso, la partícula sería eso. Los pesos, si uno mira esa estructura del algoritmo, mira, los pesos vienen de la verosimilitud. F es siempre la verosimilitud acá en esta notación. Ah, ya, ya. Yo le doy un peso basado en qué tan verosímil es ver esa observación del parámetro. Exacto. Dado el parámetro de la iteración anterior, el teta que yo tenía antes. Porque la actualización en este caso viene acá. Ya. Entonces, utilizo el Ah, teta que tenía antes, pero con la nueva información. Y miro cuán verosímil es en la verosimilitud. Utilizando y, siempre la y, verosimilitud. ¿Y por qué después hace esta perturbación? La perturbación era por este tema acá del algoritmo. Porque si no, los puntos se quedan ahí en, como no valores discretos, pero no sé, 1,3, 2,5, así, siempre, todos los puntos exactamente del mismo valor. Eso es Ah, como poco realista. Entonces hacemos la ya. perturbación para generar como una estructura más suave, así de distribución. Ah, bueno. Está súper interesante. Me gustaría implementar esto en el computador después. Es Eso, gracias. un buen ejercicio.